Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros. La bienvenida también a los televidentes de CITV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Hoy traemos un tema que tiene que ver con las próximas elecciones generales en nuestro país. Sin duda alguna, un evento que va a marcar un elemento trascendental en la vida política y democrática de Honduras. Vamos a hablar de la figura de la propaganda electoral. El cronograma electoral marca que el 28 de agosto próximo, es decir, el lunes, se inicia la propaganda electoral, que no es más que la actividad para incidir, para influir en los electores por parte de los candidatos a cargos de elección popular, en este caso presidenciables, diputados, alcaldes, regidores, candidatos independientes, y conviene profundizar porque estábamos leyendo al pie de lo que establece el artículo 143 de la ley electoral y de las organizaciones políticas de nuestro país, y en ningún momento vemos que la propaganda electoral refiere a la diatriba, a la confrontación, porque a juzgar por lo que estamos viendo, como se dice allá tierra adentro, a juzgar por la víspera, pareciera que estamos abocados a un periodo en donde la diatriba, la confrontación, la polarización va a alcanzar su máximo esplendor. Pero es importante en el ánimo de ilustrar, de educar al pueblo hondureño, que la propaganda política como tal es una actividad a través de propuestas en el electorado. Vamos a hablar también sobre la transparencia en el financiamiento de la propaganda política cuando ya se ha emitido un reglamento, que es importante que la ciudadanía sobre todo lo conozca a efecto que se vuelva un auditor de este proceso electoral en nuestro país, tomando en cuenta que ya en Honduras tenemos al menos una normativa para poder regular, para poder auditar, para poder establecer a profundidad lo relacionado a la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, un tema que en Honduras se pueden escribir muchos libros. Ustedes saben todo lo que ha ocurrido y se espera que en esta ocasión, con un pueblo educado, con un pueblo que tenga mayor conocimiento de esta normativa, pueda ejercerse una mejor auditoría. Tenemos a dos personalidades para hablar de estos temas que tienen que ver con la propaganda electoral y también lo relacionado a la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos. La bienvenida para ellos, en principio presento a la abogada Doris Imelda Madrid Cerón, una amiga de esta casa de radio, y es un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Ella en su momento fungió como presidenta, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, actualmente también consultora de la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos. Abogada, bienvenida nuevamente al Contrapunto. Gracias, Lesman Morazán. Gracias por esa invitación que siempre nos hace en temas y puntos de la vivencia en este momento. Ya el 28 de agosto, pues se abre el tema de la propaganda electoral. Importantísimo señalar que la actual ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y a candidatos ya lo contempla, y contempla lo que es la suspensión de la publicidad estatal, también la excepción para publicidad necesario, y comentábamos aquí antes con el maestro, el doctor Aguilar, y nos decía, pues eso ya es un avance en Honduras, porque antes la teníamos desde el momento que se decretaba las elecciones en Honduras. Así que es bienvenida la ley, y también, aparte de que bienvenida, es algo que hay que aplaudir y alabar, es la apertura de la clase política en Honduras para poder ya ponernos al contexto, no solamente latinoamericanos, sino también ir hacia adelante y ver esos estándares internacionales que hay en el tema de combate y lucha contra la corrupción y el castigo a la impunidad. La bienvenida también para el doctor Augusto Aguilar.
Él fungió en su momento como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Actualmente es miembro de un organismo latinoamericano de expertos en materia electoral. Y también es un gusto tenerlo nuevamente, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Lesman. Abogada, muy buenas tardes. Realmente es un honor y una satisfacción estar nuevamente en esta casa de radio y televisión. Y sobre todo porque este tipo de programas tienen un propósito muy importante, que es el de educar, el de informar a la ciudadanía y en este caso al electorado que está pendiente de todo lo que está sucediendo en la política hondureña, en vista de que ya estamos muy cerca de llegar al día de las elecciones generales, en donde se resultarán electas las autoridades que dirigirán los destinos de nuestra patria por los próximos 4 años. De tal manera que estos temas tienen mucha importancia y la forma en que en esta casa de radio se enfocan, me parece a mí que son muy ilustrativas, educativas para bien del pueblo hondureño. Bueno, la invitación también para todos nuestros oyentes, a nuestros televidentes, para hacer más enriquecedor este diálogo del Contrapunto, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos también a través del Facebook Live, nos está reportando acá nuestro compañero Sammy Morazán. Gracias a todo el equipo de producción comandado por Manuel Macías, al equipo también de producción de CITV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Esperamos tener muchas participaciones este día por la temática que estamos abordando. Le refería que la propaganda electoral, de acuerdo al artículo 143, se conceptualiza como la propaganda electoral, la actividad que persigue ejercer influencia en la opinión y en la conducta de los ciudadanos para inducir el voto a favor de determinado candidato, partido político, alianza o candidatura independiente, utilizando principalmente los medios masivos de comunicación. Lamentablemente, en nuestro país se ha degenerado la figura de la propaganda electoral. El artículo 144 refiere que el periodo de la propaganda electoral se podrá realizar dentro de los 50 días calendarios anteriores a las elecciones internas y primarias y 90 días calendarios anteriores a la celebración de las elecciones generales. Fuera de los plazos establecidos en el presente artículo, queda prohibida la propaganda electoral mediante la utilización de la televisión, la radio, periódicos escritos, revistas, vallas publicitarias en sitios o lugares públicos, altoparlantes fijos o móviles y concentraciones públicas. Los que contravengan lo establecido en este artículo serán sancionados con una multa de 100 a 500 salarios mínimos. Igual sanción se impondrá a los medios de comunicación involucrados. Vamos a arrancar con una consulta que le hacía extra micrófono al doctor Augusto Aguilar, porque él es el redactor, uno de los redactores de la ley electoral y de las organizaciones políticas de nuestro país. ¿Por qué 90 días? Hay quienes creen que es demasiado tiempo, doctor, y 50 también en el caso de las elecciones primarias. Sí, efectivamente, quiero primero saludar a mi buen amigo, exdiputado por el Partido Nacional, don Jaime Andara, en Comayagua, que con él fuimos los coordinadores de la comisión que llevó de principio a final la aprobación de la ley electoral. En cuanto a su pregunta, fíjese que en realidad la gente o la ciudadanía tiene razón. Probablemente debería de reducirse un poco ese tiempo, pero a diferencia de lo que existía antes, este fue un gran avance, porque antes del 2004, cuando se aprobó esta ley, prácticamente los 4 años de ejercicio presidencial y tanto el gobierno como los partidos políticos de oposición estaban en campaña y en propaganda permanente. Entonces, las que más se alegraron cuando ya se redujo el tiempo, creo yo, y lo hacemos en forma de chiste, son las señoras que ven las telenovelas, porque en ese tiempo era todo el año y no podían ver con toda libertad las telenovelas bonitas y que realmente servían o sirven de mucha distracción. Estaban cargadas las pausas comerciales. Cargadas de spot y de distractores
y se desconcentraban y no se seguía el hilo de la novela. Entonces, no, ya en otros países han reducido, comenzaron así. En Europa, por ejemplo, increíble que hay elecciones cuando se trata del Parlamento Europeo que la campaña dura 8 días. Y hay países en donde solo son 30 días. Es decir, es una cuestión que la misma sociedad, los mismos partidos políticos van dando su opinión y son asumidas por los legisladores, y entonces eso se aprueba y se van reduciendo poco a poco los plazos. Yo creo que todavía puede reducirse más el tiempo y eso de alguna manera beneficia a la tranquilidad o a la, diríamos, hasta en la cuestión económica para los participantes en política, sobre todo aquellos que no disponen de muchos recursos. Sí. Bueno, como un conocedor usted de la idiosincrasia de la política hondureña, doctor, ¿qué vaticina, cómo vislumbra va a ser esta propaganda electoral? Fíjese que esa pregunta es importantísima. Si nosotros, si los hondureños, los partidos políticos y los candidatos se apegaran y cumplieran con lo establecido en la ley electoral, sería una propaganda tranquila. Porque fíjese que la misma ley, por allá en otro artículo que no es en la parte que usted leyó, aparece una prohibición que señala o establece que se prohíbe difamar o calumniar a los partidos políticos y a los candidatos de otros partidos. Eso está contemplado en la ley, entonces existe esa prohibición. Pero lo que pasa es que como en nuestro país, no solo con esta ley, sino que con muchas, la ley establece muchas cosas, pero las personas, los hondureños, son los que no tenemos diríamos, la disciplina o los valores que tienen en otras culturas. Pues esa es la diferencia precisamente. No son las leyes, no que las personas, y no cumplimos. Y hay una cosa muy importante que usted me la acaba de recordar. Fíjese que ahí, por ejemplo, cometimos un error cuando se aprobó esa ley de esa manera, en donde se establecen multas muy elevadas. Se habla de 100 salarios mínimos. Se vuelven ilusorias, ¿verdad? Se vuelven ilusorias y entonces el tribunal, los magistrados o la misma justicia ordinaria y la fiscalía, entonces no se aplica porque si se aplicara esa ley, le aseguro que estarían descartados, descalificados o separados una cantidad. Imagínese un alcalde de un pueblo como El Porvenir, usted conoce muy bien, que porque puso un afiche le ponga una multa de 100 salarios mínimos, hasta ahí llega su candidatura. Entonces creo que debe regularse. Si se hubiesen multas más acorde a nuestra realidad, le aseguro que de repente estaría mejor la administración de los procesos electorales, porque habrían multas de 1,000 empiras, de 2,000 empiras, de 5,000 empiras, y de alguna manera eso ayuda a regular o a normalizar la propaganda y las campañas electorales. ¿Vaticina una propaganda confrontativa, sí, muy polarizada? Sí, yo así la percibo, y ahora quizá un poco más que la anterior, porque hay dos elementos nuevos en esta campaña, que es, diríamos, por primera vez se da en Honduras. El hecho de que un presidente va a la reelección. Eso es inédito, por lo menos en los últimos 50 años o más. Y el otro elemento que es nuevo, que hay una alianza entre partidos, pero ya formal y en el marco de la ley. Oficializada ante el tribunal. Oficializada ante el tribunal, porque antes habían alianzas, pero entre amigos, entre grupos, pero sin las formalidades ni la legalidad, por lo que se está haciendo ahora. Entonces, esos dos elementos. Los famosos combos. Exactamente, sí. Un combo del chorizo. El combo del chorizo, no se nos olvida. Lo recuerda muy bien. Claro, tan lindos, son amigos míos, Lino Tomás y Jack Arévalo y el doctor Mendoza. Son amigos míos los tres. Entonces,
Ahora estos dos elementos, lo que se está dando y por qué veo yo que puede ser un poco así como, no diría violenta, pero agresiva para ser más congruente, es que se están dando esos dos elementos, como le decía, y de alguna manera la ciudadanía se está apartando o desarraigando de aquella tradición de que voto por este partido porque así votó mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, etcétera. Eso de alguna manera está disminuyendo ese comportamiento electoral. También hay cierto desarraigo a las ideologías, a las banderas y a otros elementos que han sido tradicionales. Y la ciudadanía en América Latina en los últimos años está observando un comportamiento que la gente se está olvidando de lo que le decía. Vemos una conducta de las masas que votan a favor o en contra de algo, desarraigándose o apartándose un poco de lo tradicional. Perfecto. Bueno, antes de entrar al tema de la transparencia propia, me gustaría un comentario de abogada Doris Madrid sobre el tema de la propaganda electoral y el periodo que está establecido de 50 días para las primarias y 90 para las elecciones generales. Bueno, fíjese que estaba escuchando detenidamente al doctor Aguilar y en realidad tenemos mucho beneficio en lo que es la nueva ley de financiamiento. Nada más no voy a estar a favor del comentario del doctor en el tema de las multas. Hay un caso muy cerca, que es Guatemala, donde las multas eran también muy pequeñas y se volvió tan fácil de pagarlas y también ilusorias, porque eran, no, 1.000 quetzales, no, si eso se paga O sea, con que esto y lo otro. incitaron en ese caso de Guatemala Claro, a violentar la ley. claro, porque en Guatemala las multas eran sumamente bajas. Y luego, dada mi experiencia de tantos años de ver en este tema de formulación de leyes, vemos que una ley sin dientes, una ley que no asusta, una ley que no muerde, una ley que no tiene monitoreo, se vuelve una ley ineficaz. Miren, nos pasó en el Instituto de Acceso a la Información Pública, se hizo la ley muy bien, un órgano garante de derechos humanos y había un reglamento de sanciones, pero tenía demasiados pasos, ¿verdad?, para llegar a una sanción concreta. Entonces, el cumplimiento de lo que es un derecho humano fundamental, como es el derecho de acceso a la información pública, no se daba porque la tramitología era bastante amplia. Yo sí soy de la opinión que las sanciones deben ser fuertes, precisamente para que no se llegue a pensar o querer pensar que del mismo dinero de los partidos políticos que se alimentan y se sustancian del tesoro, paguen la misma. Puedan dar sus resultados. En cuanto a... Si usted dependiera más bien... No, yo más bien las incrementaría, sí, incrementaría. Pero no, pienso que también hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio en eso. No hay 500. Todavía no. No, 100. Sí. No, hay varias gradación, pero 500 no hay. Segura que no hay. Es el equilibrio que hay que buscar y todo para que obligue a la clase política a cumplir. Es trascendental en Honduras esa apertura de la clase política y luego el tema de la rendición de cuentas, el tema de la transparencia, no viene en nuestro quehacer fundamental en Honduras. Entonces, es un proceso. Siendo un proceso, necesita mucha educación, mucha capacitación para que la clase política, así como está ahora, perceptiva a contribuir a la lucha contra la corrupción, debemos aprovechar todos estos pasos. Mire, ya la ley lleva la reducción del tiempo
Y la reducción de tiempo lleva elementos que favorecen y es que reduce costos. ¿Veo? Reduce tiempo significa reducir costos. Ahora, si tenemos entonces la reducción de costos, significa que los estrategas, los planeadores deben planificar en ese tiempo y a llegar al tema de la conducta de los ciudadanos para poder hacer incidencia y tocar los aspectos concretos para incidir en la conducta de los ciudadanos y lograr esa captación de votos. Significa más profesionalismo, reducir los tiempos, a eso nos lleva. Ahora, tenemos un gran descanso. Hablaba el doctor también el hecho de la parte femenina del hogar para poder tener su distracción, pero tenemos también los niños, ¿verdad? Un aspecto, o sea, un integrante del hogar importantísimo, escuchando ofensas, escuchando mensajes no adecuados. Yo invito a toda la clase política del país al respeto y manejar estos 90 días con mucho respeto, porque lleva la propaganda, va hacia lo que es la búsqueda del voto, va hacia lo que es ese cambio de conducta, de que yo pienso darle el voto a este, pero con este programa de gobierno y ese mensaje que me está dando, entonces voy a cambiar. Pero no puede haber un cambio conductual en lo que es la búsqueda del voto con ofensas y, como dicen, sacándose los trapitos al sol o hablando sin tener pruebas. ¿Cuál debe ser la actitud de la ciudadanía, del votante sobre todo, tomando en cuenta que el doctor decía que él vislumbra una propaganda bastante agresiva, muy polarizada? Eso más bien llama al ciudadano a que tome sus decisiones, que cuando respetando tanto a sus compañeros de contienda en general, no estoy hablando ni quiero que se piense que estoy hablando de un partido político en concreto, más bien el ciudadano debe valorar, porque el voto pertenece al ciudadano y el verdadero poder le pertenece al pueblo. Entonces yo como ciudadano, ¿cómo es posible que le voy a dar el voto a una persona que se está dirigiendo a mí con falta de valores, con falta de respeto? La libertad de expresión en Honduras y en el mundo tiene límites, y los límites son cuando invade lo que es la privacidad, la honra y la imagen de las personas. Las propuestas deben ser concretas, con respeto y también de altura. Sí. ¿El Tribunal Supremo Electoral puede regular, puede intervenir, doctor, cuando crea que la propaganda no está siguiéndole los cánones de las buenas costumbres? Sí, claro. Tiene la misma ley, más bien lo obliga al tribunal a tomar ciertas disposiciones. Cuando nosotros estábamos ahí, recuerdo que tuvimos que intervenir con los spots y con toda una campaña, diríamos, inadecuada, muy fuerte, con ofensas, y tuvimos que intervenir para suspender ese programa y se suspendió. ¿No recuerda el caso específico? Sí, era el caso de cuando estaba en las primarias en la que compitió Miguel Pastor con Pepe Lobo. Entonces una campaña bastante agresiva, fuertísima. Entonces tuvimos que intervenir. En cantidad de ocasiones nos dirigimos a los directores de medios haciendo señalamientos sobre la mala utilización o la inadecuada. Ahora, esto no se debe interpretar que hayan cortapisas, doctor. Es decir, si alguien tiene elementos probatorios contundentes de algo grave que algún candidato ha cometido o está cometiendo, en toda la libertad de decirlo. Sí, claro. Pero la misma ley establece eso, que las ofensas, la calumnia, es decir, no se le puede hacer señalamientos a un candidato o a otro partido simplemente por causarle daño sin haber pruebas. Y entonces en eso es lo que interviene también el tribunal. Y hay algunas disposiciones que casi no se conocen, pero que está en la ley. Por ejemplo, los spots utilizando niños
está prohibido por prohibido. la ley. Es prohibido. Y expresamente lo establece la ley. Expresamente. Y solo establece la excepción de que, que la ley permite hacer tomas o spots o fotografías presentadas en los medios cuando la intención es, diríamos, referirse a la unidad o la unificación, al entendimiento de la familia de un candidato que aparece con su familia, porque eso sí es, diríamos, pero no educativo. utilizar de bandera a un niño pero o una no niña. estar utilizando niños o niñas en los spots de propaganda electoral. Eso está prohibido. Entonces, sí hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, está la prohibición que existe, y eso es permanente, de pegar afiches o cualquier tipo de propaganda en los edificios públicos. Eso es permanente, esto en todo el tiempo está prohibido. Y lo otro es que también es una prohibición de los 90 días. En esos 90 días que se prohíbe, es decir, que se permite ya la propaganda sistematizada, los programas de televisión, de radio, etcétera. Pero algunos violentan estas disposiciones y entonces se hacen acreedores a multas. Pero fíjese que hubo otra experiencia, y aquí no voy a mencionar un nombre porque no quiero, pero sí hubo aplicación de multas. Hubo una multa de 900,000 lempiras. ¿Y la pagaron? No la pagaron. Se fueron a la Corte Suprema, en amparo, y hubo un montón de cosas. El caso es que no se pagó. Y me imagino que las llamadas afloraban para ustedes. Claro, sí. Por eso me refería de que debemos colocarnos en un punto intermedio. Estamos de acuerdo con ustedes. Con el equilibrio. No deben ser muy bajas, pero tampoco muy altas. Así es. Sí, porque habla de 100 a 500 salarios mínimos. Sí, entonces ¿sabe qué es lo que falta ahí? Es reglamentar, hacer un reglamento. Y aplicarla. Y aplicarla, correcto. Porque ya estamos llenos de leyes. Así es, y no se cumplen. Entonces, ahí habría que buscar un punto intermedio en que no sean tan altas y tampoco muy bajas, de tal manera que puedan ser, como decir una cuestión pragmática, aplicable. Porque muchas veces, vea, desde que se están elaborando las leyes o algunas disposiciones que ya se saben que no se van a cumplir, entonces mejor no tomar las disposiciones. Les voy a poner un ejemplo para ilustración de la ciudadanía. Aunque no voy a hablar de una cuestión electoral, pero usted sabe que hubo un tiempo en que se puso de moda en que todos los municipios hacían un plebiscito para determinar si se vendían o no se vendían bebidas alcohólicas. La famosa ley seca. La famosa ley seca en los municipios. Y se hizo en cantidad de municipios. Y siempre ganó la prohibición de vender bebidas alcohólicas. Pero en la práctica. A los 30 días era el doble. Entonces, ¿para qué tomar o elaborar o tomar esas decisiones que no se van a cumplir? Sí. En el mismo caso, por eso hacía esa comparación con la ley electoral, que habría que reglamentar y establecer multas más acordes con la realidad. ¿A qué atribuye, doctor, que en los últimos procesos electorales en nuestro país, y la misma consulta también se la voy a trasladar a la abogada Doris Madrid, hemos tenido propagandas electorales con poco contenido, faltos de creatividad, de propuestas, y con situaciones bastante, llegando casi a la trivialidad? Sí. Fíjese, ¿a qué atribuye ese fenómeno? Bueno, yo creo que en esto los estrategas y los entendidos en materia política creo que van a estar de acuerdo conmigo. Y realmente es contraproducente y hasta doloroso. Nuestro pueblo, que yo recuerde en muchos años, muy poco se inclina a votar o a darle su voto a un partido, a un candidato, por sus propuestas. Entonces, me imagino que ahí tiene el origen del poco interés de los partidos y de los candidatos a estar elaborando planes de gobierno. Tiene bastante lógica su razonamiento. Yo participé en eso. Mire, cuando la primera participación del ingeniero Carlos Flores, hicimos un plan de gobierno. Trabajamos un año y especialistas. Sí. Yo soy pedagogo con mucha experiencia.
trabajé yo el coordinador del sector educación, hicimos un plan pero tan bonito, y en esa forma los otros aspectos sobre vivienda, sobre empleo, etcétera, etcétera. Y el otro partido no habían propuestas así, y el ingeniero Flores preguntó un plan de gobierno y fue una gran derrota la que sufrimos. Eso fue en el 89. Sí. Entonces, esta experiencia, entonces yo creo que es doloroso, pero es necesario comentarlo. Ojalá que cambiemos, porque esta es cuestión de que la sociedad va evolucionando, ¿verdad? Eso no quiere decir que no estamos avanzando, en que la gente ya va a tomar en cuenta las propuestas, los planes de gobierno para poder orientar, dirigir o convencerse de por quién tiene que votar. No hay duda que vamos el evolucionando. Tradicionalismo que Así usted es. señalaba político se ha ido rompiendo, Así es. se ha ido estrechando Claro. esa barrera. Abogada Doris, ¿comparte usted los conceptos del doctor Augusto Aguilar sobre esto último que le consultaba? Sí, por supuesto. Definitivamente aquí vemos que los planes de gobierno deben ser la planificación acorde a la realidad nuestra, ¿verdad? Y la otra es que debe la propaganda llevarse hacia esos puntos y esos puntos que generan los cambios dentro de la sociedad. Pero llega un momento que, como tenemos una sociedad con pérdida de valores, el circo llama mucho la atención. Ahora, lo que sí nos debe hacer reflexionar es el hecho de que cuando usted entra en una contienda, vamos a hacerle el ejemplo futbolística, y usted entra en la contienda futbolística peleándose con los árbitros, sí, ¿verdad? Entonces como que realmente no va a obtener lo que quiere obtener dentro de esa contienda. Pero debe hacerse la propaganda electoral, debe hacerse con mucha altura y con mucho respeto, no solamente entre contendores, sino que el respeto también es al dueño del voto, que somos los ciudadanos. Perfecto. Bueno, estamos recibiendo una gran cantidad de comunicaciones a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 9520-2080. Le vamos a pedir a Sami también que cuando hayan comunicaciones a través del Facebook Live, con gusto las vamos a compartir y les vamos a dar lectura. Buenas tardes, nos dice un amigo oyente, deberían de prohibir que el día de las elecciones anden a la gente en camiones como ganado. Aquí no se cumple nada, empezando con los políticos, esos no cumplen ni la ley, dice. Otro oyente dice, buenas tardes, Lesman, soy Emiliano Ruiz desde Portland, en Oregón. Al presidente, ¿quién lo regula con su campaña permanente promoviendo proyectos del gobierno? ¿No debería ser prohibido eso ahora que hay reelección? Sí. Ya nos va a comentar al respecto la abogada Doris Madrid. Sí. Otro oyente nos dice, hola, lo felicito por su programa. Pregúntele a los invitados cómo queda aquellos traslados que los candidatos los hacen solo por tener el apoyo, aunque no sea ciudadano de dicho municipio. Este es un tema muy grave. Yo creo que aquí ningún partido político, doctor, tiene la altura moral para hablarlo, porque aquí hay desde el partido oficial, el Partido Nacional, hasta la oposición libre y de otros partidos que están haciendo y quieren ganar con ciudadanos que no pertenecen al municipio. Eso creo que debería haber una disposición anulando que aquel ciudadano que no sea del municipio no debería de poder votar. Y ahí en eso creo que todos los partidos políticos, como todos están involucrados, da la impresión que no hay voluntad de enmendar esa situación. Otro oyente dice, buenas tardes, como la finalidad es de informar y educar, quisiera saber bajo qué artículo, decreto o ley se ha aprobado la reelección, dice. Como ciudadano no lo veo claro. Quedo atento, dice. Otro oyente nos dice, y a los que nos cambiaron el contador les van a cobrar, dice. Bueno, aquí ya se está metiendo el tema del NE. Nos vamos a quedar por aquí ahora, aunque hay más comunicaciones. ¿Cómo se puede respetar a los magistrados de cualquier poder cuando son elegidos mañosamente? Nos dice Leonor. Buenas tardes, muy efectivos sus panelistas. Una pregunta, ¿por qué no se busca que sea el Tribunal Supremo Electoral quien maneje y coordine la publicidad electoral en igualdad para todos los partidos, como lo hacen en algunos países? Esto también conviene un comentario porque ya lo establece la ley electoral también,
una situación en cuanto a la igualdad que debe haber para todos los partidos en contienda. Otro oyente nos dice, por favor, propaganda de altura y respeto, y al ganar, ¿qué? Se pregunta este oyente. Son los mismos sinvergüenzas, y si propaganda es decirme lo que el gobierno hace, si no es un favor que me hacen, es un deber de ellos y derecho mío, así que sean serios, no apoyen al gobierno, se les nota con el fin llegaron al programa, dice. Bueno, no entiendo qué quiso decir, pero comentarios, abogada, sobre Sí, las preguntas. Estaba tomando un poquito de los apuntes y tenía también algo que se me había olvidado para el público y también al doctor Aguilar, que está en programación de la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos, el reglamento de sanciones, precisamente para ir en ese punto de equilibrio y castigar, sí, pero castigar en lo que realmente se debe. La multa más alta que tiene la ley son 200 salarios mínimos, pero cuando es la reincidencia y en una falta bastante grave, que es la presentación de información falsa en los estados financieros. Pero al presentarla, la multa son 100 salarios mínimos, pero la reincidencia es la que tiene la multa de 200 salarios mínimos. En cuanto a la inauguración de las obras, también es otra de las novedades que tiene la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos, en donde ya prohíbe que 45 días del periodo de propaganda, durante los 45 días del periodo de propaganda quedan suspendidas las inauguraciones de obras públicas y difusión de estas inauguraciones en los medios de comunicación, y eso se llama en la ley neutralidad política. De igual forma, en la nueva ley de financiamiento queda también suspendida la publicidad estatal durante el periodo de propaganda y hasta la conclusión de la jornada electoral. Y ahí mismo debe suspenderse las campañas del gobierno y los gobiernos locales, que aquí entra también el tema del municipio. Y luego también solo hay excepciones en caso de que fuese pues un desastre, una epidemia y eso, pero esperemos que eso no nos suceda a nosotros en este momento, que todos muy contentos estamos de poder entrar a un proceso electoral, que eso significa darle vida a la democracia. Y la democracia tiene un costo, pero ese costo tanto lo pagamos los ciudadanos en forma voluntaria como también a través de lo que es el financiamiento público. La igualdad en los partidos políticos también lo contempla la ley, porque ya existe lo que es la equidad de la pauta televisiva. Todos los partidos políticos, desde el más pequeño al más grande, están en igualdad de oportunidades, e incluso en el reglamento, cuando se obtienen descuentos en la pauta televisiva, estos descuentos también deben contabilizarse en los topes de gastos de campaña que tienen los candidatos. La ley tiene muchos beneficios, podemos decir, en cuanto a ese control del ingreso y del gasto, y luego la rendición de cuenta de todo lo que pasa económicamente, hablando dentro de una campaña electoral. Y lógico, si me van a fiscalizar en el tema del gasto, pues tiene que haber reglas del juego claras para poderla fiscalizar en forma correcta. Comentarios, doctora, a estas primeras inquietudes, y me gustaría que también le diera el tiempo requerido a este tema de los cambios domiciliarios. Por ejemplo, un amigo oyente aquí me escribe: yo soy de Francisco Morazán, pero vivo en Cortés. En ese caso se justifica, pero hay alcaldes que van por la reelección, y aquí me refiero de todos los partidos, y con propiedad lo hablo, que pagan a personas que no viven en los municipios natales, doctor, y usted sabe que esa es una práctica de antaño. O sea, aquí no estamos diciendo nada novedoso. Sí. Esto es parte de la mercantilización, de la comercialización que lamentablemente se ha hecho de la política en Honduras. Pagan a ciudadanos, pagan vehículos, pagan autobuses para llevar a personas de otros lados, de otros términos municipales, y nos parece que esa es una conducta amoral, inmoral, que debería de emitirse una disposición
prohibiendo definitivamente esos traslados. Doctor, su Sí, comentario. estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha expresado. Ese es un vicio que se viene, una mala costumbre o una irregularidad que se ha repetido durante muchos años. Con la aclaración que se hace más que todo en el nivel de los aspirantes a las alcaldías municipales, Sí. a los alcaldes. Se han dado casos, tuve la experiencia, cuando estaba en el tribunal de un municipio del departamento de Valle, donde un candidato, como el municipio es pequeño, pues ahí con 2 buses llenos Se define la elección. Se define la elección. Sí. Pero fíjese que como la misma ciudadanía, los partidos políticos del municipio, los miembros de las mesas, se pusieron de acuerdo y no los dejaron votar. Sí. Eso fue una elección. Después vino el interesado y impugnó, bueno, que habían impedido la votación, pero ahí fue una cuestión como de justicia. Sí. Legalmente. Y justicia soberana. Exactamente. O sea, el soberano ahí ejerció. Ahí su función. Claro, porque la legalidad pues, es casi como una estafa legal al municipio, ¿verdad? Porque se legalizaron los traslados, pero con gente que no vivía en el municipio. Y es hasta un irrespeto para los votantes nativos del municipio. Claro, entonces fíjate que fue una elección muy positiva en donde los miembros de la mesa no los dejaron votar aun cuando estaban en el centro del municipio, porque no vivían ahí. Entonces yo pienso que ahí habrá que reformar la ley y de alguna manera ya no permitir que se hagan o establecer ese periodo para traslados, casi como invitando, así como está la ley, ¿verdad? Y nos equivocamos, como invitando a que corran a hacer los traslados en ese periodo que establece la ley. Me parece que los traslados deben hacerse de manera espontánea, natural, legal. Cuando una persona se va a vivir a otra parte, tiene 10 años o más de 5 años, es lógico que, en esos casos que haga su traslado. Pero llevar gente no solo para exclusivamente a votar. Exactamente, no solo para... Es una práctica tradicional, la moral, así es. corrupta desde todo punto de vista. Ahí tiene que haber, por eso se necesitan, las leyes tienen que reformarse en todo el mundo, porque la sociedad evoluciona, cambia sus normas, sus costumbres, la realidad, las coyunturas políticas, económicas, cambian también. Entonces la ley hay que adecuarla a las nuevas realidades. Entonces es otra de las cosas. Eso es lo que yo estaría opinando. La otra cosa con la cuestión del financiamiento que ahí se te refirieron, y que bien que ya está contemplado en la nueva ley y en el reglamento. En otros países, en México, es que eso fue reciente en México. ¿Recuerdan ustedes que a raíz de aquella elección que estuvo muy cuestionada y hubo muchos señalamientos y con muchas dudas de fraude, cuando esas elecciones en México, eso provocó o dio lugar a hacer reformas electorales y sobre todo en esto de las campañas y del pago de los medios. En México, lo más importante de los cambios que se hicieron, se relaciona o se establece que la propaganda a los medios, el pago lo hace directamente el organismo electoral. Sí. Lo distribuyen de manera equitativa, justa, como quiera llamarse, Sí. pero es el mismo, el organismo electoral, el INE, Instituto Nacional Electoral, el que le paga directamente a los medios de comunicación. Entonces, y porque esa distribución no es equitativa o justa, no solo en el hecho de la cantidad o el tiempo, sino que también considerando la importancia de cada medio y de los programas que tienen mayores oyentes. Sí, en el caso de mayor audiencia. La audiencia. Entonces, algún día vamos a llegar a eso. Y eso sustituye el pago de la deuda política. En México así lo hicieron. Sí, ya no se paga deuda política, se les va a pagar la propaganda. Sí.
y de manera equitativa. Además, son demasiado costosos los procesos electorales en Honduras. Así es. Un país tan pobre como el nuestro, estar pagando. Mire, la deuda política. Ahora, eso más bien incentiva, eso de la deuda política, eso incentiva a que estén apareciendo partidos que no llegan, pero ni al 0,5%, porque están pensando en la deuda política y en las credenciales con las cuales. Eso es doloroso decirlo. Decir que no llegaban ni a medio maletín. Sí, es doloroso decirlo, pero es una realidad. Sí. Sí. Bueno, se han convertido en negocios muchos partidos. Hay países que han evolucionado mucho. Por ejemplo, Chile también ha evolucionado mucho en el tema de la publicidad. Hay muchas regulaciones y ahí es donde viene la equidad, ¿verdad? Sí. Entre el más pequeño y el más grande, ¿verdad? Abogada Doris, disculpe que le interrumpa. Hay una consulta que creo que usted la puede ampliar. Dice, está bien que se regule lo relacionado a los fondos del Estado. Eso está muy bien. Lastimosamente no se cumple. Pero bueno, dice, me voy a poner en un plano positivo, dice este amigo oyente. ¿Y qué de aquellos alcaldes que también, dice, van por la reelección? ¿Hay regulación para ellos, dice? ¿Quién garantiza que no van a utilizar los fondos de sus municipios? Abogado. Sí, realmente la reelección en el caso de los gobiernos locales está en la misma ley de municipalidades, ¿verdad? Ya está estatuido. Tenemos alcaldes que van, Comayagua, por ejemplo, que ha sido un alcalde insigne, Carlitos Miralda, va por el 5º periodo, ¿verdad?, de reelección. Está Cortés, don Alan Ramos, también está el doctor Ugarte en Pimienta, Choluteca, está Santa Cruz de Yojoa. Entonces, han hecho buen gobierno. Mire, yo siempre he dicho y repito que las alcaldías municipales, por naturaleza, son transparentes. ¿Por qué? Pueblo pequeño, se conoce todo. Pero hay otra frase que dice, pueblo pequeño, infierno grande, ¿verdad? Pero en los pueblos todos se conocen. Y es donde hay una constante rendición de cuentas porque el pueblo señala, ¿verdad? Señala cómo se están haciendo las obras, es más, participan, y el tema también de la figura de transparencia, que son los cabildos abiertos, ¿verdad? Entonces, ahí el pueblo se da cuenta de todo lo que está pasando. Así que en ese punto, las alcaldías municipales sí tienen este proceso de reelección, pero recuerde que ser alcalde es tener esa vocación de servicio. El que sirve y atiende a su pueblo, bueno, tiene derecho a que el pueblo le reconozca. El tema de las obras, saberlas publicitar. El tema de transparencia es importantísimo porque cuando usted pone un rótulo, ya sea en la ciudad, en un pueblo, le dice, aquí se construye tu alcantarillado de agua, pero hay que decirle, Ana, con fondos propios o cuando es financiado o cuando inicia, cuando termina, quién lo supervisa para el momento que hubiese algún reclamo. Entonces, los mecanismos de transparencia abonan muchísimo a los procesos de reelección cuando se le dice la verdad al pueblo. Se debe trabajar siempre de la mano del pueblo. De esa manera, el pueblo reconoce el actuar de quien lo gobierna. Sí. Bueno, siempre relacionado con el tema, dice, a mí me gustaría que hubiese un foro serio con los candidatos a la presidencia sobre las propuestas de gobierno. Bueno, ya eso quedará a decisión de ya comienzan, ya comienzan. Yo lo quisiera agregarle un poquito, man, al tema de la elección o reelección de las corporaciones municipales. Sí, se ha dado un fenómeno. Vean, hace algunos años, en los municipios como el suyo y como el mío, Alianza, Valle, Porvenir, como los alcaldes no tenían sueldo, y si había era un sueldo poquito, dieta. Eso costaba encontrar candidatos a alcalde, había que andarlo rogando. Sí. Pero rogando que aceptara ser el alcalde. Nadie quería, o muy pocos querían. En cambio, ahora, de acuerdo a los estudios que yo he hecho, el 90% de los alcaldes quieren reelegirse. Sí. Hay mucho dinero de por medio. Yo quisiera estar de acuerdo con la abogada. Pero la práctica le dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí. Sí. Vea usted,
las transferencias que da el Estado, eso es lo que le ha dado dinero en cantidades a los municipios. Y usted no se imagina cuánta malversación de fondos se da en las corporaciones municipales. Pero cantidades. En eso, y si usted ve algunos comunicados que salen del Tribunal Superior de Cuentas, son carretadas de alcaldes y de regidores reparados por mala utilización de los fondos. Entonces me parece que, y creo que con esto podemos contribuir a que cuando se haga, no sé si ya se terminó el reglamento, se modifique el reglamento, esto debería de aplicarse también a las municipalidades con la cuestión de la prohibición de utilizar los fondos del Estado para realizar obras que no, y muchas obras se realizan, no para beneficiar al municipio, sino a personas o a familias con propósitos políticos y buscando la reelección desde el primer día en que ha llegado. Eso es gravísimo. Y ojalá que eso lo fuera. Yo eso lo he vivido, lo conozco, con toda mi doctor, experiencia. Sí. Muchas veces con propósitos comerciales. Claro, claro. De negocios. Así es. Lamentablemente. Esa es una realidad y tenemos que, es decir, quisiéramos, lo ideal sería que tuviéramos transparencia. Claro, no se puede generalizar, no se puede ser irresponsable. Claro. Pero sí es un hecho muy significativo lo que le decía. El 90% de los alcaldes quieren reelegirse. Mire, le doy una estadística. En el año 13, en las elecciones del año 13, el 87% de los alcaldes, de los 298 alcaldes, entraron en proceso de reelección. Pero aquí en estas elecciones bajó. Y es el 81% de los alcaldes van a proceso de reelección. De los 298. Entonces, va bien, ha bajado. No ha sido sostenido el porcentaje, ¿verdad? En el tema del uso o del uso no adecuado de los caudales públicos que se manejan en las alcaldías municipales, que comenta el doctor, porque aseverarlo también puede ser muy tendencioso, ¿verdad? Y eso, pero bajo una presunción, en esto todos los actores en el país deben tomar o retomar ese papel obligatorio que tienen. La Asociación de Municipios de Honduras aporta al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Cuentas para los modelos de capacitación. De igual forma, tanto AMON como Cooperantes tienen los procesos de transición entre el alcalde actual y el alcalde que se va, precisamente para enseñarlo el uso de los recursos públicos. Muchas veces, porque me ha tocado representar a algunos, es desconocimiento más que todo, que así son pocos, porque sí lo hay. No le voy a decir que no lo hay, el hecho de que tomen de forma directa. Vaya, no vamos a decir no hay ninguno, pero sí hay, pero demasiado poco. Ahí donde debe entrar el tema de la capacitación y la formación para enseñarles cuáles son los procedimientos administrativos y el uso correcto de los recursos públicos. Decir ninguno sería quemarse. No, decir ninguno no se puede. No se puede eso. Bueno, pero tampoco decirse todo, tampoco claro. Se puede generalizar, ¿verdad? En esto. Bueno, estamos recibiendo muchas comunicaciones. Lo de las inauguraciones, abogado Doris Madrid, dice otro oyente, ¿también aplica para los gobiernos locales, dice, o solamente para el gobierno central? En este caso, el presidente que va a la reelección. No, la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos es a los sujetos obligados. Y los sujetos obligados son partidos políticos, son candidatos, candidatas, alianzas, candidaturas independientes. Son todos. Por ende, si van alcaldes todos, a la reelección, están todos. sujetos. La ley contempla 3 niveles selectivos y es la fórmula presidencial, el nivel electivo diputados y el nivel electivo corporaciones municipales. Que el reglamento, que es un reglamento transitorio, ¿verdad? Que ha aprobado, en el nivel electivo presidente pueden recaudar el presidente y los 3 designados, pero a nivel de contabilidad va hacia el presidente y al nivel electivo presidente. En el tema de los diputados,
El nivel electivo tiene diputado propietario, diputado suplente. El diputado suplente puede captar, pero tiene que ir a la rendición de cuentas, fiscalización y a la cuenta del propietario, e igual en las corporaciones municipales. El nivel electivo es corporación municipal, pero va hacia lo que es un nivel electivo, no un nivel electivo, sino que a la figura del alcalde. Así que la ley, la suspensión de la propaganda y también las inauguraciones de obras es para todos, no, sin excepción. Ok. Dice otro oyente, doctor Augusto Sí. Aguilar. Hola, aquí en Belén, Ocotepeque, el actual alcalde perdió las elecciones, dice, y como quiere seguir en el poder, buscó otro movimiento. ¿Lo avala la ley esta acción? Sí. Mire, ese es uno de los grandes daños que la Sala de lo Constitucional le ha hecho a este país. ¿La anterior sala de lo constitucional Cuando o esta? Esta que no aprobaron, ¿se acuerdan usted que se fueron en... No, se estamos fueron hablando de la amparo? anterior sala, doctor. Sí, con la que aprobó La la inscripción de Ricardo Álvarez. Sí, la anterior. Sí, la anterior. Mire, pero la otra sala fue la que aprobó la permanencia de dos partidos que habían obtenido menos del 2% y que no obtuvieron ningún Que habla diputado. de la alianza. De FAPER y de de Alianza. Y Alianza Patriótica hondureña. Le hicieron daño a este país, esa sala de la constitucional. Mire, en otra parte, esto hubiera sido un escándalo, porque le hacen daño al país, a los partidos políticos, a todo el mundo, por favorecer a dos personas o quién sabe si, ¿verdad? Que otro fondo existía ahí. Entonces, ¿qué es lo que decía la ley? Que el que participa en las elecciones primarias no puede participar en las elecciones generales. Ahí había un poco de justicia. Lo que debió haberse agregado, yo le dije a Toño Rivera en un foro, le digo, reformen la ley, ustedes tienen toda la razón. Si Ricardo perdió las primarias, puede participar en las generales, entonces agréguenle 5 palabras a la ley, donde dice, el que participa en las elecciones generales no puede en primarias no puede participar en las generales, solo había que agregarle 5 palabras, excepto en su mismo partido. Porque ahí salvaba todo. Ahí se salva. Pero viene la sala de los constitucionales y dice, no, el que participa en las primarias puede participar en las generales. Entonces, hay una cantidad de perdedores en las primarias, se van para otros partidos y los partidos pequeños están, como dicen, a la pesca, ¿verdad? En río revuelto. Entonces, es una gran Solo ventaja. permítame, doctor, vamos a la pausa de la diaria. Perfecto. Y luego proseguimos. Las Esferitas de la Esperanza presentan el sorteo Toto. Y es viernes 25 de agosto del 2017, son las 2 de la tarde en punto. Jugadores, los invito a adquirir su boletito de superpremio con su jugada doble por tan solo 20 lempiras, ya que mañana se estarán sorteando 21 millones de lempiras. Superpremio, vive tus sueños. Y comenzamos esta tarde pegando y ganando con Pega 3 y su jugada millonaria. Muy atentos, conozcamos el primer número ganador. 13, segundo número. 04, tercer y último número. 82, repito, 13, 04 y 82. ¿Qué les parece ahora si me acompañan a juntos multiplicar su dinero con premiados? Conozcamos el primer número ganador, primer dígito. 5, segundo dígito. Atentos porque este es el 0, primer número premiado, 50, segundo número ganador, primer dígito, 8. Segundo dígito. Atentos porque este es el 3, segundo número premiado, 83. Repito, 50 y 83. Ha llegado el momento favorito por todos de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1. Conozcamos el número ganador para esta tarde. Primer dígito, 4. Segundo dígito, 4. Número ganador para diaria 44 con su símbolo de sueños, mesas. En el cuadro del cuerpo está representado por la axila izquierda. Otros números que le relacionan 65 y 55. Conozcamos rápidamente el número ganador para la jugada diaria más 1. Atentos. Porque este es el 9. Repito, número ganador para la diaria 44 mesas. Y para la jugada diaria más 1, 44 más 9. Felicidades, Loto te cambia la vida. Muy buenas tardes.
Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. Usted escucha Grupo América Multimedios. Proseguimos en el contrapunto de Radio América cuando son las 2 de la tarde con 2 minutos en todo el territorio nacional. Estamos debatiendo alrededor de la propaganda electoral que se inicia el lunes próximo, 28 de agosto. Y para ello contamos con la presencia de la abogada Doris Imelda Madrid en su condición de consultora de la Ley de Fiscalización, de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos. Y también contamos con la compañía del doctor Augusto Aguilar en su condición de expresidente del Tribunal Supremo Electoral y experto en temas políticos. Estaba en el uso de la palabra antes de irnos a la pausa, doctor. Sí, estábamos hablando de las decisiones o las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que eso afectó en primer lugar a los partidos políticos tradicionales. Y en segundo lugar, sentó un mal precedente. Es un precedente que ahí se van a ver las consecuencias en el futuro. Y vea, cuando se aprueba o cuando se falla a favor de la permanencia de los dos partidos políticos que no habían obtenido el porcentaje que establece la ley como mínimo para permanecer con su membresía, entonces ahora yo no sé, en la ley no aparece ya ninguna disposición que permita cancelar la membresía o la inscripción de un partido político. Ya no existe. Entonces, ahí esto va a ir creciendo. Para ilustración, doctor, ¿qué establecía la ley? La ley establecía que un partido que no obtuviese por lo menos el 2% de la totalidad de los votos válidos en las elecciones generales y además no obtenía ningún diputado, entonces desaparecía. Que fue lo que ocurrió con FAPER y la Alianza. Exactamente. En las pasadas elecciones. En las pasadas elecciones. Entonces ellos se fueron en amparo ante la Corte y la Sala de lo Constitucional falla a favor de ellos. Y ahí están. Ahora la pregunta es, ¿solo hay una causal? ¿Ya solo quedó una causal para que un partido desaparezca? Que no participe en las elecciones generales. Solo esa quedó. Entonces va a haber que hacer una reforma y buscar otra. Porque no es posible que los partidos nunca desaparezcan. Imagínese usted que en Guatemala hubo un momento que llegaron a tener 50 partidos políticos. Y lo doloroso de esto es que en Honduras la motivación para tener partidos políticos es asegurarse un diputado en el Parlamento. Una cantidad por la deuda política. Entonces, más el negocio, que hay que decirlo, es doloroso, de las credenciales. De tal manera que eso ha sido muy perjudicial para el país, para la ciudadanía, esos fallos de la Sala de lo Constitucional. Bueno, retomando el tema de transparencia, abogada Doris Madrid, ¿de qué forma se puede involucrar la ciudadanía a efecto de volverse un verdadero auditor del financiamiento de las campañas ahora que se avecina la propaganda electoral? Bueno, en el Instituto de Acceso a la Información Pública, durante el periodo que fungí, se aprobó lo que es el portal de transparencia de los partidos políticos. Recuerdo como que si fuese ayer, un 26 de julio del 2013, todos los partidos políticos asistieron al Instituto de Acceso a la Información Pública, firmaron una constancia y se comprometieron con la transparencia. Pero en esto sí es importante señalar que, y en la actual administración de los colegas del Instituto de Acceso a la Información Pública, en el portal se abrió una ventana más, que ya son las campañas electorales, y está segregado el tema de los niveles electivos, presidente, diputados y también las corporaciones municipales. Ese es el ambiente de lo que es la transparencia activa. Esa transparencia es la que día a día los partidos políticos deben alimentar con la información. Y la información que más calificación lleva
es la financiera, la de rendición de cuentas. Pero aquí sí hay que decirlo con toda hidalguía. Los partidos políticos en Honduras tienen una deuda moral con el pueblo y una deuda moral muy alta. Actualmente, a este momento, el día lunes, entra la propaganda y todavía están los portales de transparencia alimentados en forma deficiente. Yo pienso que para esto los partidos políticos deben tomar con mucha seriedad el tema de la transparencia. Transparencia es sencillo, es decir lo que yo hago, cómo lo hago y cómo utilizo los recursos públicos. Porque de esta manera es cuando viene la participación ciudadana. Pero si yo no pongo la información en los portales de transparencia, le estoy vedando la participación a los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos derecho a saber la vida, la existencia y la participación en la vida democrática en este país. Yo en lo particular creo en la democracia y creo mucho en la democracia porque da rienda suelta a las energías de todo ser humano. En ambiente, ¿verdad? En ambiente para entrar en este proceso. Yo los invito a todos a todos los partidos políticos, son 10, que empiecen a esa actividad obligatoria que manda la ley de transparencia en el portal que es el único del sitio del Instituto de Acceso a la Información Pública. Como le digo, al año 16 vi la estadística y definitivamente tienen una deuda moral muy alta con el pueblo hondureño. Y a este momento, el pueblo pidiéndole el voto. Entonces, el pueblo también tiene que venir y exigirles que le den la información de todos los recursos que se administran y más en una campaña electoral. A propósito de este tema de transparencia, del abogado Doris Madrid, estén con nosotros uno de los comisionados de financiamiento, fiscalización y transparencia a los partidos políticos y candidatos y candidatas, don Javier Franco, el colega Javier Franco, comisionados sobre los cuales hay muchas expectativas sobre un tema que, como lo refería el abogado Doris Madrid, es una deuda, hay una normativa y quisiéramos ubicarnos en un plano positivo. Hay muchas expectativas en cuanto a la incidencia que puedan hacer ustedes, Javier Franco, como comisionado de esta ley que se denomina de Ley de Política Limpia. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje de ustedes, tomando en cuenta que el próximo lunes ya entra en su plenitud el inicio de la propaganda electoral y cuando hay, repetimos, muchas expectativas de que finalmente se sienten precedentes a efecto de ir erradicando el financiamiento dudoso de las campañas en nuestro país? Le escuchamos aquí en el Contrapunto de Radio América. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lesman Morazán. Gracias por contactarnos vía telefónica. Además de agradecerle, también quisiera pues felicitar y mandarle un abrazo a la abogada Imelda Madrid, quien ha estado cercana a la unidad de financiamiento, fiscalización, transparencia de los partidos políticos y candidatos en el tema de la reglamentación. Ella nos ha sido mucho en la asesoría de ella, nos ha ayudado mucho, nos ha apoyado mucho por medio de la ASJ para este tema de la reglamentación de la ley. Y también saludar ahí al doctor Aguilar. Hemos tenido oportunidad de escucharlos parcialmente porque íbamos conduciendo y ahorita decidimos hacer una parada para efectos de poder conversar con ustedes, Lesman. Lo importante es saber que estamos ante un proceso electoral diferente, como ya lo han citado los panelistas, y no es tanto el tema de la reelección, no es tanto el tema de las alianzas políticas la novedad, sino que la novedad es la política limpia, como se le ha denominado. Pero lo que en realidad los sujetos obligados, quienes son los partidos políticos, las candidatas y candidatos, que lo que deben entender para este proceso, Lesman, es de que ya hay reglas nuevas, o sea, hay nuevas reglas del trato mutuo para poder acercar a todo un mercado electoral que posiblemente no tenga todavía una intención
o una persona, una figura o un partido político por el cual va a votar, entonces la ley de política limpia, además de cubrir la finalidad de fiscalizar y hacer más transparentes, pero sobre todo en un cambio de comportamiento de rendición de cuentas en lo que respecta al financiamiento de las campañas políticas, además de eso lo que hace es que abre más los ojos a la población y permite que todos los candidatos que están en contienda para esta elección general tengan un elemento nuevo, además de su discurso, además de su anuncio o su spot bonito, y el elemento nuevo es que van a competir por la transparencia, en alusión a lo que mencionaba la abogada Doris Madrid. ¿Por qué? Porque aquellos candidatos y aquellas candidatas que no solo apliquen la ley, sino que también genere un efecto multiplicador en todos sus militantes y simpatizantes, y sinérgicamente demuestren que no solo respetan la ley, sino que además la cumplen y hablan de la ley, lo que esto les va a permitir es ponerlos en vitrina, y aquellos ciudadanos y ciudadanas que son más conscientes, que se fijen en ellos y puedan votar por ellos. De manera que el elemento de transparencia se vuelve un elemento de competencia en esta contienda de este proceso electoral 2017. Queremos informarle, Lema, que hace un par de horas el reglamento de aplicación de la ley ya fue aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros, comunidad, los comisionados Comunidad de Política Limpia, remitimos al seno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El reglamento ya fue aprobado. En este mismo reglamento pasó por un proceso largo, pero hoy en día ya tenemos un reglamento el cual pues contempla sanciones, disposiciones que permiten la aplicación misma de la ley. Javier Franco, aprovechando su comparecencia aquí en el Contrapunto, ¿hay alguna línea telefónica de qué forma la ciudadanía puede contribuir a dar información veraz a efecto de detectar el financiamiento ilegal o irregular de las campañas electorales en nuestro país? Y eso es bien importante, la consulta, Lema, porque también paralelo al reglamento de la aplicación de la ley, que también la abogada Doris Imelda Madrid contribuyó mucho en la elaboración del mismo, estamos también en la etapa de desarrollar y finalizar un protocolo de denuncia, pero también de sanción a la denuncia temeraria, lo cual implica que nosotros nos vamos a acompañar no solo de manera estructural con todas las entidades estatales que ya la ley manda a que se obliguen a trabajar con la unidad, como ser el Ministerio Público, el mismo Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el Sistema de Administración de Rentas, sino que también el ciudadano y la ciudadana común, los ciudadanos normales, comunes, que no tienen siquiera una representación en un colectivo de sociedad civil o que no pertenece a una entidad, sino que simplemente son ciudadanos conscientes. Entonces este protocolo, junto con otro acercamiento que hemos realizado con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, nos va a permitir a nosotros en los próximos días poder determinar un mecanismo por medio del cual también la ciudadanía en general se vuelva un veedor del proceso. Por lo tanto, los portales web, tanto el Instituto de Acceso a la Información Pública como el del mismo Tribunal Supremo Electoral, más unos correos y teléfonos que vamos a habilitar y que vamos a dar a conocer en los próximos días, van a permitir que todo este protocolo y este mecanismo de denuncia sea efectivo y le genere un músculo a la unidad, porque de eso se trata, fortalecer la unidad y generar un músculo. Hay algo importante aquí, Lema, que quisiera destacar, y es que en la coyuntura actual, considerando que estamos a pocos meses de ir a una elección general y que hace 80, 90 días se instaló la unidad de política limpia, pareciera como que la unidad no va a tener todo el alcance por la expectativa de la población, porque en términos entrecomillados, la población quiere ver como sangre, o sea, en el término positivo, quiere ver ya a un político preso, ya quiere ver a un político procesado, y debe entender la población que esto es un proceso. La misma abogada Doris Imelda participó como conferencista junto conmigo en un evento que organizó el Instituto Multipartidario Holandés, 3 días acá en Tegucigalpa, y pudimos ver a nivel de derecho comparado, pero también a nivel de experiencias comparadas, lo que en Colombia, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador está ocurriendo, y pudimos darnos cuenta al compararlo que Honduras ha dado pasos agigantados con la implementación y la creación de la ley de política limpia. Por lo tanto, la población debe entender que esto es un proceso.
terminado el proceso electoral general, nosotros seguimos en las auditorías del próximo año. Las auditorías porque pueden generar incidencias, pueden haber indicios de investigación de financiamiento ilícito que tal vez no lo pudimos detectar posterior a la fecha de elección y aún después de la declaratoria, pero ahí está la abogada que puede explicar un poco el tema también del concepto de inelegibilidad sobrevenida. Muy bien. Gracias a Javier Franco, uno de los comisionados de la Unidad de Política Limpia. Seguramente vamos a tener oportunidad para compartir un programa con los 3 comisionados y poder ampliar en los alcances de las funciones de esa unidad. A propósito, dice un oyente, si la nueva ley de política limpia no es retroactiva, aunque sea para el último proceso electoral que hubo, no tiene caso, dice. A macho avisado y pone 2 caritas tristes. Abogado Doris Madrid. Bueno, en el tema de la retroactividad en sí, como la ley en sí, cualquier dato que quisiera presentar, vaya, por un ejemplo, estados financieros, lógicamente ahí no tiene un tema de retroactividad. Pero si un ciudadano, un ser humano, tuviera pruebas en sus manos de que candidato X en cualquier nivel electivo recibió pruebas, recibió dinero, aportaciones de origen ilícito, ahí en cualquier momento lo puede hacer y llevarlo al órgano persecutor de la acción pública que se llama Ministerio Público. A la unidad no, pero sí lo puede hacer al órgano persecutor de la acción pública. Perfecto. Bueno, lo relativo a las denuncias también tenía un elemento. Perfecto. Sí, en el tema de la denuncia, de las denuncias, aquí hay un aspecto que se va a tomar y como decía el comisionado Franco, se va a realizar está dentro de del proyecto de trabajo de la unidad, el protocolo de denuncias. Esto lleva varios aspectos y es una, la protección del denunciante. La otra es que el denunciante, y así lo dice la ley de financiamiento, debe aparecer con la denuncia las pruebas. Si no lleva las pruebas, entonces la denuncia no tendrá el trámite que realmente debe tener, ¿verdad? Porque es con pruebas y el trámite dentro de la unidad es expedito. Así que en esto la unidad también, conforme a la ley, debe reservar los datos del denunciante y también del denunciado. Y luego no dejar de tomar en cuenta lo que es el tema de la violencia electoral, que aquí el maestro en materia electoral sabe que existe la violencia electoral. Descartar el tema de la violencia electoral y luego entrar a la denuncia seria, porque el candidato perdedor, ¿verdad? O en este momento que está el ambiente ya se va agitando, entonces va denunciando al otro que le va ganando y todo eso. Lo hemos estado viendo porque he llevado también algunos delitos, algunas denuncias por delitos electorales. Pero eso es cuando la persona del movimiento X va perdiendo, ve que no tiene la simpatía y eso, entonces denuncia al que va ganando. Pero eso en estricto derecho se llama violencia electoral. Por lo tanto, la violencia, el tema de origen de ingresos ilícitos, dinero incierto, debe ser con las pruebas. Doctor, usted como ciudadano hondureño, como experto en materia electoral, ¿en qué posición se ubica sobre la labor que puede hacer esta unidad de política limpia? Vea, la ley me parece muy positiva, con muchas ventajas, pero la aplicación va a ser todo un proceso y va a ser un poco difícil. En los países donde ya se ha legislado en este aspecto, hay experiencias y en algunos países en lo que más han profundizado es en la investigación y en las sanciones y en todo lo relacionado con el origen de los fondos. Más que en qué los han gastado o los han invertido o malgastado, sino en el origen. En la génesis. Exactamente, de dónde proviene. Sí. Ese es el caso de México, de Ecuador y otros países. Pero de alguna manera es un avance, como lo estaba diciendo Franco y la abogada, por supuesto que es un avance. Y es una cuestión progresiva. Vamos a ver qué resultados da.
Acuérdese que estos temas, esto es lo que voy a decir, es muy importante, estos temas están muy relacionados con el poder político. Si el día de mañana, eso puede suceder, si el día de mañana resultan acusados personajes de nuestra política y si tienen influencia y tienen diputados y tienen muchas cosas, miren lo que le pasó a la Corte, a la Sala de lo Constitucional. Los destituyeron porque iban a proceder que en un fallo que no favorecía a alguien importante. Entonces, esas posibilidades siempre no hay que descartarlas, porque son situaciones muy difíciles porque tocan intereses muy grandes y sobre todo a personajes y con influencias sobresalientes. Bueno, como estamos frente a un tema muy profundo, de muchísimo interés, pero que estoy seguro hemos llenado las expectativas con las ponencias de nuestros panelistas. Solo tenemos ya un minuto para despedir el programa. Gracias de antemano, abogada. Y ha sido un gusto tenerla. Muchas gracias. Voy a esperar medio minuto, voy a participar con lo que decía el doctor Aguilar, y es que la aplicación de la ley va a ser difícil. Aquí queremos agradecer muchísimo lo que es al gobierno de los Estados Unidos mexicanos a través de su embajadora en Honduras, Dolores Jiménez Hernández, quien está propiciando que los comisionados y también la Asociación de Municipios participen en una formación en México, en el INE precisamente, para ver la forma como México ha ido avanzando en lo que es la investigación del origen de los fondos, proporcionando lo que es una tecnología y también lo que es ver la georreferencia de la publicidad en las campañas electorales. Como hondureña, les agradezco muchísimo a la embajadora Dolores Jiménez, y de igual manera a su connacional que ya se fue, a don Jacobo Domínguez, pues, que participó en esto también. Mucho agradecimiento, ¿verdad?, en esto. Y luego, pues, al público, pedirle que tenga mucha confianza y que tenga mucha confianza en la institucionalidad. Honduras va hacia adelante y la política, y no preocuparse, porque la política saca a flote lo peor del ser humano. Pero en realidad no hagamos caso a todas esas cosas que salen, ¿verdad? Porque mi ideal político es el democrático y cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Muchísimas gracias y gracias por esta invitación, y al doctor Aguilar por permitirme escucharlo siempre, esos conocimientos. Su palabra final, doctor. No, expresarle mi satisfacción y agradecimiento por confiar en nosotros, en que venimos a este medio tan importante y que se escuche en todo el país, y darnos la oportunidad de expresar nuestros conocimientos, nuestra experiencia, siempre pensando en el futuro o en el provecho para el país, para la democracia, para la ciudadanía. Creo que vamos avanzando en cuanto a la democratización, siempre con las dificultades que son propias de todos los países de América Latina sobre todo, pero creo que la democracia se va a fortalecer cuando existe más cultura, más conocimiento. Eso favorece el buen desarrollo de las democracias en los países. Muy bien, solo hay tiempo para decirle gracias a nuestros panelistas, a nuestros millones de oyentes, televidentes. Bueno, y gracias al director del programa también. Gracias por confiar en nosotros, ¿verdad, doctor? Claro. Gracias. A todo el equipo también de producción, comandado por Manuel, por Noé. Gracias. Aquí Héroes Anónimos, aquí está Sammy en el Facebook Live, Elmer Espinal, que ya tiene hasta asistente. Bueno, muchos asistentes, tiene Aris Matamoros allá en las redes sociales. Desde Choloma llegó el asistente de Elmer Espinal. A todo el equipo de producción de CITV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. El próximo viernes tendremos al Pleno del Tribunal Supremo Electoral, nos ha confirmado don David Matamoros, de manera que atentos para las consultas que puedan hacer a los 3 árbitros que van a rectorar las próximas elecciones generales en nuestro país. Muchas gracias, que estén bien, muy buenas tardes. Tomando leche crecerás y